Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alberto Pérez García. Este video tiene la intención de explicar de manera didáctica, de manera fácil de entender, eh, el concepto de ética. Esta actividad corresponde al quinto cuatrimestre de la licenciatura en filosofía, la materia de ética, del profesor Óscar Gallardo Frías. En la vida cotidiana es muy poco lo que sabemos. Hay muchas cosas que suceden, muchos acontecimientos, los cuales no somos capaces de describir o de explicar. Sabemos utilizar un teléfono, pero no sabemos realmente cómo funciona. Además, sabemos que todo tiene una apariencia, pero en el fondo hay mucho más que no es evidente. Por ejemplo, podríamos hablar de un bosque, pero sabemos que hablar de un bosque es hablar de árboles, de arroyos, de insectos, de multitud de plantas, de microbios, de aromas. Todos estos elementos que constituyen un bosque de alguna manera quedan ocultos cuando decimos el bosque. En la vida de las personas ocurre lo mismo. Cuando hablamos, por ejemplo, de un cristiano o cuando hablamos de un mexicano, de un católico, de un niño, de un delincuente, sabemos que más allá de estas descripciones generales hay mucho más. Hay toda una historia detrás de cada persona y cada historia es diferente para cada persona. Entonces, si generalizamos, es muy probable que nos equivoquemos. Ante la pregunta ¿qué es un niño? Tenemos que decir a qué edad un ser humano comienza a ser niño y a qué edad deja de ser niño. Esto no es algo que tenga poca importancia, por el contrario, porque si decimos que un niño tiene derecho a la vida, a la educación, a un trato justo, entonces debemos responder la pregunta ¿qué es un niño? Pero aquí el asunto no es solo dar una descripción o una explicación física de cómo es un niño, qué estatura o cosas, rasgos físicos. Eh, Porque cuando decimos que los niños tienen derechos, ya no estamos hablando solamente de niños, sino estamos hablando de sus derechos. Los derechos de los niños son algo así como ideales, como ideas, conceptos que tienen consecuencias en la vida práctica. Si decimos que un niño tiene derecho a la vida, nos referimos a que hay una ley, me pregunto, ¿hay una ley escrita que explica ese derecho y por eso los niños tienen un derecho? O más bien nos referimos a que el niño tiene el derecho a la vida simplemente por ser niño, por ser una persona, por ser un ser humano. Otra pregunta sería, ¿a qué tipo de vida tiene derecho un niño? Todas estas preguntas son preguntas sobre la moralidad. Algunos opinan que es inmoral el aborto, porque infringe los derechos de los niños, o en este caso de un bebé, en gestación. Otros opinan que la madre puede decidir abortar porque solo ella puede decidir sobre su propio cuerpo y el feto es parte de ella, así es que ella decide. Pero ¿hasta qué edad el feto puede ser considerado un niño con vida propia y derechos propios? Y en el sistema de justicia se habla, por ejemplo, de que un niño ya no es un niño y por lo tanto puede ser enjuiciado como un adulto por algún crimen que haya cometido. Pero ¿cómo decidir si una persona es un niño o un adulto? ¿Acaso, me pregunto yo, acaso la vida que tuvo ese niño no le dejó otra opción que ser un delincuente? ¿Qué responsabilidad tienen los padres y la sociedad en general
con respecto a un niño que es un delincuente. Y así podemos seguir haciéndonos miles de preguntas sobre la conducta moral de las personas, sobre la moralidad o inmoralidad de la sociedad en general, sobre cuestiones de justicia, injusticia, de derechos, de obligaciones, de lo bueno, de lo malo, de las personas, etcétera, etcétera. Cuando tomamos una postura de este tipo, se dice que es una postura moral. Pero ¿en qué basamos? ¿En qué nos basamos para justificar una postura moral? Esto precisamente es labor de la reflexión ética, la cual estudia los fundamentos de la moral, de las leyes, de los derechos, de lo justo y de lo injusto. Entonces, no es lo mismo moral y ética. Lo moral es lo que hacemos en la práctica. Lo ético es lo que hacemos en la teoría. Por ejemplo, si decimos que éticamente no es algo bueno matar a un ser humano, esto no significa que moralmente podamos justificar un homicidio, e incluso hasta establecerlo en una ley. Aquí la idea es que nadie muera asesinado. Esto es la teoría. Esto sería la teoría ética. Pero en la práctica moral sabemos que en algunos países hay leyes que autorizan la pena de muerte para algunos tipos de delincuentes. En algunos países hablar mal de la religión es motivo para que te maten. Algunos consideran merecido que maten a una persona si ésta hace algo malo. El problema es que todas estas posturas morales no son tan fáciles de justificar, porque para algunos pueden ser morales, pero otros pueden ser inmorales. Algunos están a favor del aborto y otros están en contra. A algunos no les pesa que maten a un periodista, que dice por meterse en lo que no le importa. En tanto que otros piensan que matar a un periodista no solo es un pecado o un delito, sino que además es un ataque contra la libertad de expresión de la sociedad. ¿Qué entonces es lo correcto? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es aquello que es bueno que al mismo tiempo no sea malo? Para responder estas preguntas está la reflexión ética. Sin la ética, la moralidad podría salirse de control y justificar cualquier conducta. La ética entonces funciona como un regulador crítico de las conductas morales. Pero hay diversos modos que la ética puede cumplir esta función. Como primer paso, recordemos que lo conocido es humanamente limitado y parcial. No conocemos todo lo que hay por conocer. Y lo que conocemos muchas veces lo conocemos erróneamente. Más allá de esto, lo que se tiene por conocido, por verdadero y cierto, no escapa a la duda, que implica una necesidad humana por clarificar, por entender bien. A veces dudamos y decimos, a ver, explícame mejor esto. Y de esta manera conocer mejor lo que ya conocemos. Por otro lado, está la tendencia humana a concretizar, a conceptualizar, a ordenar, de explicar, de teorizar lo ocurrido y ligarlo a una causa. Esto es decir, pasó esto por esto. La reflexión ético-filosófica comienza entonces por admitir como principio esencial el hecho de que lo conocido bien puede ser desconocido, en sentido de ser conocido erróneamente. Así es que hay que dudar, tenemos que estar seguros. Para esto asume una postura carente de prejuicios y de respuestas preconcebidas, de respuestas fáciles, de conjeturas obvias, de suposiciones. Parte de dudar lo aparente, o comienza dudando lo aparente, y a partir de esto comienza a construir respuestas siempre en valor, en grado o en grado de proposición.
sin valor absolutamente verdadero. Luego hay distintos modos de realizar esta actividad de reflexión ética. Menciono solo tres, puesto que son los más conocidos y los que más han estado vigentes a través de la historia del pensamiento humano. Un tipo de estudio ético es el que propuso Platón hace ya unos 4.000 o más bien unos 2.400 años. Platón era discípulo de Sócrates. Platón era discípulo de Sócrates y gracias a él se interesó por el tema de la ética, porque Sócrates dejó en claro que era necesario reflexionar sobre lo bueno y lo malo, pero no solo desde una manera religiosa, sino de manera racional, con argumentos racionales y no solo por mandamientos de Dios. Lo que hizo Sócrates fue hacer muchas preguntas, pero no dio muchas respuestas. Fue entonces trabajo de su alumno Platón y de todos los filósofos desde entonces el tratar de responder a esas preguntas, preguntas tales como ¿qué es la felicidad? ¿Qué es el vicio? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es lo justo? ¿Y qué es lo injusto? Etcétera. Platón propone que las personas ya nacen con la idea de lo que es bueno y por eso la conducta de las personas trata de alcanzar una plenitud ideal, siempre queriendo hacer el bien, pero nunca pueden ser completamente buenos. Las personas siempre quieren ser buenas, pero no pueden ser completamente buenos, según Platón. Cuando la persona hace algo malo, es porque ha olvidado cómo ser bueno, y para ello es necesario educarlo para que recuerde cómo ser bueno. Entonces, para Platón, la educación debe cumplir una función ética. En otras palabras, la ética es la posibilidad de hacer el bien con la ayuda de la educación. Otro tipo de ética es la que propone Aristóteles, quien fue alumno de Platón. Aristóteles entiende que el hombre no puede vivir solitario, necesita de una familia, necesita de una comunidad para poder sobrevivir. Más aún, el hombre es un ser racional, esto es, razona y mediante la razón puede entender lo que es bueno y lo que es malo. Aristóteles entonces necesita más que la pura idea platónica del bien para hacer el bien. Piensa que la bondad de la conducta humana se basa en que el hombre desea vivir feliz. Y para ser feliz, tiene que ser feliz la familia y la comunidad, porque todos ellos tienen que ser felices, porque no se puede vivir feliz entre gente triste y con problemas. Entonces, para Aristóteles, la ética es aquello que el hombre debe hacer para ser feliz, para superar sus vicios, para ser una persona virtuosa. No se trata entonces de un ideal, sino de un modo de conducta práctica que conduzca a la verdadera felicidad y no a una felicidad engañosa, aparente, parcial, que es en sí la madre de todos los vicios. Finalmente, diré unas palabras sobre el tipo de ética propuesto por Immanuel Kant, un filósofo alemán que vivió hace unos 200 años. Kant entiende que una cosa es la teoría y otra cosa muy distinta es la práctica. La teoría puede ser muy racional, pero en la práctica las personas suelen comportarse irracionalmente. Por ejemplo, en ocasiones criticamos a una persona por haberse casado con otra, ya sea porque es más pobre o es más fea o es de otra religión o es del mismo sexo. La razón no necesariamente gobierna los sentimientos. Ante casos como este se dice que el matrimonio se hizo posible porque hubo amor, pero al amor no le importan las razones, tan solo es un impulso que de alguna manera hace felices a las personas, ¿no lo creen?
Bueno, ante esta situación, Kant propone que la conducta ética de una persona es aquella que evita hacer cosas que a sí mismo no le gustaría que le hicieran. En otras palabras, comportarse de tal manera que ese comportamiento sea deseable para todas las personas. Si nos fijamos bien, este tipo de ética es muy diferente a la propuesta por Platón y por Aristóteles. Platón propone la educación para que la conducta sea lo más cercana a la conducta ética ideal, para que sea buena en un sentido ideal. Aristóteles propone que la conducta ética es en la práctica la que haga al hombre verdaderamente feliz. Kant, en cambio, no tiene una condición ideal fija como Platón, ni una meta fija como Aristóteles. Piensa que la conducta ética es la que de alguna manera sea socialmente aceptable, pero que una vez que se entienda qué es una conducta ética, entonces este entendimiento debe servir como una ley suprema que sirva para juzgar cada caso de manera particular, algo así como funcionan las leyes actualmente, pero con la diferencia de que es una ley no escrita y que puede cambiar con el tiempo. Con esto concluyo esta explicación de lo que es la ética, algunos modos de explicarla y la labor de la filosofía en este tema, que es de gran interés para las decisiones morales de los seres humanos. Hasta aquí mi presentación, que tengan buena tarde. Hasta luego.